Bueno, desde muy jovencita me gustan mucho las muñecas. Aprendí con mi madrina Tera, mi mamá de crianza, quien quiero mucho. No porque ella me decía venía esto, no, sino que viendo yo aprendí a hacer mis muñecas. A los 12 empecé yo a hacer muñecas de trapo. Ay, las primeras muñecas las hice para tenerlas. Sí, que me fascinaban mis muñecas. Después, cuando empecé a tener mis ahijadas, yo se las regalaba a mis ahijadas, después a las amigas de mis hijas, a mis hijas, después a las amigas de mis hijas. Todavía regalo muñecas. No es que ya se rellenan con trapitos en buenas condiciones y se dobla, ¿verdad? De aquí doblamos, que no le quede nada y cruzamos así. Este viene siendo el cuerpecito de la muñeca. Enrollamos aquí y por aquí va la cabecita. Entonces aquí cosemos, ¿verdad? Vamos cosiendo, vamos cosiendo, vamos cosiendo hasta llegar aquí. Vamos cosiendo hasta llegar aquí. Cuando nos sobra esta parte, cortamos aquí y cortamos aquí. ¿No es? El brazo también va a enrollar ahí la tela. Pegamos aquí y esta es la piernita. Pegamos aquí la otra piernita que le quede derechita. Luego de esto hacemos la cabecita y la introducimos ahí. Porque mi mamá las hacía y ella me hacía a mí y hacía así para las demás muchachitas, pero así pues, no para vender ni mucho menos. Y yo, cuando ya yo me formé, aprendí a hacerlas. Cuando ya yo tuve conocimiento, ella me entregó una aguja, me entregó mis peroles así, ¿no? Y para que hiciera muñecas. Y ella las hacía y entonces yo aprendí con ella. Pero las hacía para mi uso. Luego después, para las hijas y las ahijadas. Realmente les hago sus vestidos como si fuera una muchacha que se las fuera a hacer y eso. Pero en la mano así cosido. Casi no juegan ahora los niños porque como compran las muñecas de esas que venden hechas del extranjero, pues así. Y pocos juegan con muñecas de trapo porque casi no hay quien las haga. Por lo menos yo me
Me preocuparía en enseñar a quien quisiera hacerlo, pero es que casi no se preocupa la juventud así de esas cosas así por lo menos. Bueno, yo tengo 72. Entonces yo aprendí a hacer las muñequitas hace 6 años. Porque yo no podía hacer más nada, sino que fabricando las muñequitas nomás podía hacer sentadillas. Entonces seguía haciéndolo y también hacía yo mis hamacas. Pero entonces lo que yo me enfermé, yo no podía hacer eso. Mamá mi era que hacía de trapo, ¿no? Y ella lo ponía a hacer también. Así muchachoncitas me acuerdo que yo las hacía ya. Y a veces cuando estoy enferma no las hago y así cuando puedo hago 2 o 1 al día. Así. Las primeras que compraron eran las de los Estados Unidos, 5. Me acuerdo esa tarde, que le digo, sí, esas son las primeras que vendo, todavía le dije a la mujer. Y ella me dijo, no sabes para dónde van estas muñequitas, y hablaba así un poco, ¿verdad? Le digo, ¿será Maracaibo o Cabimo? No, los Estados Unidos por ejemplo. Nació un hato llamado San Rafael, y eso fue en el año 34. Y mi abuela hacía muñecas de trapo, pero no como estas. Ella hacía la muñequita chiquitica tradicional, pura de trapo, rellena de trapo, todo de trapo. Bueno, mi primera muñeca la hice cuando nació mi primera nieta, en el 84. Fue la primera muñeca que no sé si existirá, si la tendrá ella. Y entonces se la hice y yo no sé, porque mi abuela hacía muñecas, pero nunca me dijo, venga para que aprenda. Pero tú sabes que uno tiene iniciativa y entre los años hay eso, de que les gusta crear. La muñeca de trapo ahora, las personas que la hacen, la mayoría que las hacen con los ojos pintados. No es nada bordado, todo pintado. Y llama mucho la atención, es cierto, pero no es la muñeca tradicional. Como dicté en los talleres que hice, que la muñeca tradicional era la de antes, rellena de trapo toda y toda a mano. Yo hice la mía toda a mano. Mamá, bueno, las hacía así, conforme estas, así, muñequitas así. Yo voy aprendiendo, me ponía a jugar con abajo supe jugaban todas nosotros, sentadas jugando ahí, y nosotros les ponían a coser las muñequitas. Y ya después que yo ya tenía mis hijos, yo prendía en la lamparita de querosén en un lado. Y ellos me sentaban en el suelo a hacer mis muñecas. Sí. Y ellos se sentaban toditos en un lado mío.
Bueno, hacía de las de hueso y hacía de tusa también. Y estillitas de caldón hacía yo cuando estaba pequeña. Que yo tenía mis 15 años que fui aprendiendo mis muñequitas. Porque esa es una muñeca tradicional, ¿no? Yo le hacía las muñequitas a las muchachas mías y les ponía el mismo nombre de ellas. A esa le hice una, la puse Élita. Y le hice un muñequito macho, le puse el nombre de Juan. Porque ella siempre las hacía, ¿no? Y nosotros los poníamos al lado de ella a ver la que la estaba haciendo. Bueno, tengo 75 años y tengo 57 haciendo las muñecas. Y yo las empecé a hacer cuando que estábamos en la cruz, ¿no? Que mi mamá las hacía. Y después ella le encargaba y decía, no, hacérselas ustedes, háganselas ustedes. Y las hacíamos. Pero a mí casi no me gusta hacer las rellenas, porque de relleno se ponen muy aguaditas, feitas. Uno las lava y se ponen agua. A mí todo lo más me gusta es hacerlas así de trapo, así, cosidas pues. Sé que se llevan más trabajo porque se llevan más hilos, pero así salen mejor y más duras. Bueno, yo lo que les puedo contar es que los muchachos ellos se entusiasman cuando ven una muñeca así de trapo. Bueno, yo siento como que si estuviera manejando un muchacho chiquito, pues, porque ese es el juguete de ellos. Mamá me enseñó, ella se ponía a decirme cómo era que se hacían y me las hacía para que yo jugara. Entonces ahí aprendí yo a coser y compré mi máquina y ahí hago las muñecas y coso. Tenía yo como 14 años. Ahora que me las encarga, las vendo. Tenía una comadre de ahí, sí me decía que la muñeca se le ponía al agua, pero yo no. Le decía yo, comadre, y nombre me dijo, no, el nombre de la muñeca que se está bautizando no es como el bautismo de un muchacho. Ella sí sabía cómo eran las palabras que decía. Bueno, yo desde que tenía 15 años, mi mamá me enseñó a hacer mis muñecas. Ella me compraba los pedazos de trapo, ¿no? Ajá, para que fuera